Tenemos una misión de vida, una misión con tu vida. Pueblo de Dios, bendecido y en victoria. En Jesucristo somos más que victoriosos. Él nos perdonó, Él nos justificó. Nosotros venimos ahora arrepentidos, con un corazón contrito, humillado delante de su presencia. Y entonces recibimos, aceptamos lo que Él hizo en la cruz, el poder de esa redención, de ese sacrificio maravilloso que trajo a nuestras vidas, redención total por Jesucristo. Su sangre en la cruz nos redimió de la maldición de la ley, de la muerte, de la enfermedad y de la pobreza. Somos ahora hijos y si hijos, herederos, coherederos, juntamente con Jesucristo. Hemos pasado de muerte a vida eterna. Hemos pasado de enfermedad a sanidad divina. Hemos pasado de pobreza, de deudas, a bienaventurados, doblemente bendecidos. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre, para que nosotros, siendo pobres, disfrutáramos de su abundancia. ¿Cuántos lo creen así? Y cuando tú lo tienes claro en tu mente, cuando tú comienzas a renovar tu mente con la palabra de Dios, entonces usted y yo podemos comenzar a disfrutar lo que somos, lo que tenemos y podemos hacer por Cristo, lo que trajo esa redención a nuestras vidas. Y usted lo confiesa y usted lo dice, pero no lo veo por ningún lado. Pero en la medida en que usted lo confiesa en el plano espiritual, ello comienza a tomar forma en el plano natural, donde todavía nos encontramos, ya por poco tiempo, porque el Señor está a las puertas de regresar por su novia, por su amada, por su iglesia, por ti y por mí. Entonces, estos cuerpos mortales serán glorificados. Estaremos con Él, seremos raptados. Nos vamos a las bodas del Cordero, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero con nuestro Señor. Mientras comienza sobre la tierra la gran tribulación, la tribulación y la gran tribulación. 7 años de prueba, como nunca han habido sobre la tierra. Pero el Señor en su infinita misericordia le ha placido librarnos de la hora de prueba que viene sobre los moradores de la tierra, sobre los moradores de la tierra, sobre los que no aceptaron a Jesucristo como Señor y Salvador. Se quedarán. Y ya en aquel tiempo será a otro precio. Bueno, ya me estoy metiendo en un tema que no es el de hoy. Muy bien, hijos de Dios, bienvenidos. Recuerden ustedes, hijo de Dios, heredero, coheredero, bienaventurado, bendecido, usted es más que vencedor. El Señor es con usted. Si Dios es con usted, ¿quién contra usted? Avancemos en el tema de hoy. Destinados para la grandeza y el honor. Destinados para la grandeza y el honor. Padre, ponemos este tiempo delante de ti. Ponemos tu palabra, Señor, para que por medio de tu Santo Espíritu, una vez más, a través de nuestro espíritu recreado, nacido de nuevo, tu palabra fluya como ríos de agua viva, trayendo salvación, sanidad y provisión a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Me voy a tomar uno? Dejemos por aquí más cerquita. Muy bien, hijos de Dios. Efesios 1, del 3 al 5. Tema de hoy: destinados para la grandeza y el honor. Efesios 1, del 3 al 5. Bendito, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que tu palabra cale hondo y profundo en nuestros corazones, para que tu palabra no solamente sea recibida, sino puesta por obra en nuestras vidas. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué ha hecho el bendito, nuestro Padre Celestial? Nos ha hecho benditos con toda bendición espiritual. Usted y yo ya somos ¿qué? Benditos con toda bendición espiritual. Ahora, cuando usted y yo decidimos buscar lo espiritual primeramente, el reino de Dios y su justicia, todo lo demás nos es añadido. O sea que cuando el Señor está hablando de que nos ha hecho benditos espiritualmente, es porque nos ha hecho benditos en todas las manifestaciones posibles. Usted y yo somos seres tripartitos.
tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Tripartidamente somos benditos, queridos hijos de Dios, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, donde recibimos espiritualmente ya a la diestra del Padre, en lugares celestiales juntamente con Jesucristo. Queridos hijos de Dios, usted y yo disfrutamos de la grandeza y del honor de ser hechos hijos de Dios por Jesucristo desde ahora. Estamos a la diestra del Padre, sentados juntamente con Jesucristo, allí en lugares celestiales. Es decir, estamos muy por encima de todas las penurias que puedan venir sobre el mundo y sus hijos en esta tierra. Y aunque aún estemos en esta tierra por poco tiempo, aunque finalmente vamos a vivir por la eternidad en esta tierra ya purificada, pero como hijos de Dios, nuestra posición es celestial. O sea, estamos blindados por las bendiciones espirituales. Eso quiere decir que usted ha sido salvo, que usted ha sido sano y que usted ha sido próspero. Eso quiere decir que usted tiene vida eterna. Eso quiere decir que la enfermedad, como hijo de Dios, no puede venir sobre usted si usted no le abre puertas. Eso quiere decir que usted, como el Señor Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para que nosotros, siendo pobres, disfrutáramos de su abundancia, podamos vivir como nación santa, como real sacerdocio, como pueblo adquirido por Dios, como reyes y sacerdotes, desde ahora y para siempre. No solamente en la eternidad. ¿Cuántos lo creen así? Entonces, estamos sentados. La importancia de renovar nuestra mente con la palabra de Dios, para no apuntarnos más a este mundo, sino entender lo que somos y lo que tenemos en Cristo, y al creerlo y al aceptarlo en nuestro espíritu, en nuestro corazón, lo creemos para justicia, entonces lo confesamos y actuamos en ello para tomarlo, para disfrutarlo. Verso siguiente: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué fuimos? Escogidos, dice la palabra del Señor. Mire cómo lo dice el siguiente verso: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando Dios, por medio de Jesucristo, predestinó, escogió toda la humanidad. Esto es muy importante. Juan 3:16, no lo proyecten, no está. Dice: de tal manera amó Dios a una parte del mundo, a todo el mundo. De tal manera amó Dios a todo el mundo, a toda la humanidad. No se queda nadie, por malo que haya sido, fuera del propósito de Dios. De tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga ¿qué? Vida eterna. O sea, Él ya nos amó, Él ya nos predestinó, Él ahora nos pide: cree para que recibas la predestinación, la salvación. Hay algo que a usted y a mí nos corresponde hacer, y es que creer y actuar en la palabra. Entonces, la humanidad ya es salva, toda la humanidad es salva, pero hay muchos que se están yendo a una eternidad sin Cristo porque no han hecho lo que les corresponde. La palabra del Señor es clara, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, ¿qué hay que hacer? Confesar, creer en la palabra, que Jesucristo es el Señor y que el Padre le levantó de entre los muertos. Ahí usted está creyendo en la obra redentora de Cristo en la cruz. Entonces recibirán salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Ahí está, queridos hijos de Dios. Hay algo que nos corresponde hacer a nosotros, es creer en la palabra y es actuar conforme a la palabra. Confesar es actuar conforme a la palabra, porque de nada sirve confesar y nada de paletas. No salimos. La palabra del Señor es clara: por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ustedes y yo hemos sido predestinados para la grandeza y para el honor, para vivir a la diestra del Padre, juntamente con Jesucristo, desde ya en lugares celestiales, sentados a la diestra del Padre, llenos de toda bendición espiritual, salvación, sanidad y provisión, porque cuando buscamos lo espiritual, el reino de Dios primeramente y su justicia, lo demás nos es ¿qué? Añadido. ¡Wow!
Gracias, Señor, por tu palabra. Salmo 8, del 3 al 9. Miren, el puesto, el grado de honra y de gloria en el que Dios lo ha puesto a usted. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las olas. ¿Lo pusiste sobre qué? Honra y gloria. Mire dónde lo ha puesto el Señor a usted y a mí, a toda la humanidad. Le hiciste. Ahora, puesto sobre honra y gloria significa señorear sobre la creación del Señor, sobre la obra de sus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Usted tiene poder de administrar la creación de Dios. Usted está en lugares celestiales, por eso está la misma creación debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, es decir, toda la provisión, no solamente espiritual, sino física, material, está bajo su autoridad. Ovejas, bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Aleluya, gloria al Señor. Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos dio su creación para que la administráramos. Pero el hombre, en medio de su terquedad, decidió desobedecer la palabra de Dios. Y ahí fue donde cayó y fue destituido de la gloria de Dios. Pero hoy, cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, la autoridad que Adán le dio, le cedió, le entregó a Satanás, Jesucristo vino y la recuperó. Y cuando usted dice, Señor Jesucristo, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que el Padre te levantó de entre los muertos, está usted naciendo de nuevo y aceptando de Jesucristo le devuelve la autoridad que nos había sido quitada para comenzar a ejercerla y a disfrutarla nuevamente como hijos de Dios. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Gracias, Señor. Los mismos ángeles, en este momento, los ángeles son, desde cierta manera, son creación de Dios. Pero nosotros somos ¿qué? Hijos. Ahora, en nuestra condición en este momento, caída, mientras que antes de que seamos restaurados en el rapto, en este cuerpo mortal es transformado en cuerpo glorioso, recibiremos nuevamente ese poder que nos hace mayores que los ángeles. Las palabras del Señor, en este momento caídos, los ángeles son más poderosos que nosotros. Pero cuando seamos glorificados, cuando este cuerpo sea transformado, de eso hemos hablado harto, dice que nosotros, el Señor, nos tendrá para juzgar a los ángeles. ¿A los ángeles qué? Caídos, dice la palabra del Señor en Apocalipsis. Aquellos ángeles que están en cárceles, dice primera de Pedro. Ahora dice la palabra del Señor en Hebreos, ese no está ahí, no lo ponga amiguito, en Hebreos 1.14, dice que los ángeles son espíritus ministradores al servicio de los que hemos de alcanzar la salvación. ¿Quiénes son ellos? Los hijos de Dios. Usted, hijo, que Dios, hijo de Dios. O sea, Dios, solamente Dios está por encima de nosotros. Dios nos ha puesto en un puesto de honra y de gloria, en un puesto de grandeza y de honor. Mire lo que dice la palabra en Isaías 1.19. ¿Dónde está usted? Pero de usted depende el vivir en grandeza, en honra, en honor, como un hijo de Dios. Si quisieres y oyereis, disfrutaréis ¿de qué? El bien de la tierra. ¿Cuándo? Cuando usted y yo decidamos renovar nuestra mente con la palabra de Dios, pero salir corriendo ¿a qué? A obedecerla, a ponerla por obra en nuestras vidas. Es decir, de nosotros depende vivir en deshonra o vivir en grandeza. ¿Cuándo vivimos en deshonra? Cuando nos pasa lo que le pasó a Adán y a Eva, que teniendo la palabra directamente por Dios, disfrutando de la provisión de Dios espiritualmente, físicamente y materialmente, decidieron desobedecerla bien antes que obedecer la palabra del Señor. Entonces fueron destituidos de la gloria de Dios, cayeron en deshonra por desobedecer la palabra del Señor. Pero esta decisión está hoy en sus manos. Usted decide, usted ha sido predestinado, apartado
para vivir como un hijo de Dios. Y si hijo heredero, coheredero juntamente con Jesucristo. Pero si quisiereis y oyereis y obedeciereis, comeréis el bien de la tierra. Depende de nosotros, hijos de Dios. Así de simple, así de sencillo. Segunda de Timoteo 2, del 20 al 21, del 19 en adelante. Segunda de Timoteo 2, del 19 en adelante. Segunda de Timoteo 2, del 19 en adelante. Segunda de Timoteo 2, del 19 en adelante. Pero el fundamento de Dios está ¿qué? Firme. No hay otro fundamento. El fundamento ya está puesto y es ¿quién? Jesucristo. Él vino. Él tomó nuestro lugar en la cruz. Él nos redimió. Él nos justificó. Él nos permite disfrutar hoy de toda la provisión de una redención tan grande. El fundamento es Jesucristo. Y ya está puesto y es ¿qué? Firme, dice la palabra del Señor. Teniendo este sello. Este es el sello, Jesucristo en nuestras vidas. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo. El Señor y el Espíritu son uno mismo. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, tenemos el sello. Es firme en nosotros. Jesucristo, su Santo Espíritu. Conoce el Señor a los que son suyos. Muchos han dicho, Señor, Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero toda esa provisión a la que eso me acerca. Pero no quiero tu señorío. No quiero sujetarme a tu palabra. No quiero vivir consagrado a tu voluntad y a tu propósito. Y el Señor dice, hijito, yo lo tengo pillado. Yo lo conozco. El Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué aconseja entonces? Al que es de Él, apártese de iniquidad. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todo el que dice, yo soy cristiano. Yo invoco el nombre de Cristo. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo creo que el Padre me levantó entre los muertos. Yo recibo mi salvación. Sí, corra. Y apártese de maldición, de iniquidad, de maldad. Entonces estará evidenciando que realmente creyó, aceptó a Jesucristo, nació de nuevo. Siguiente verso. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos ¿qué? Viles. Siguiente. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Se da cuenta, pastor? Pero ahí dice que no todos seremos vasijas de honra. También hay vasijas de ¿qué? De deshonra. Pero dice la palabra muy clarito que si usted se aparta de la iniquidad, si usted se aparta de la maldad, si usted se aparta del mundo, será limpio para ser una vasija de honra. Usted y yo decidimos. Usted y yo tomamos la decisión, queridos hijos de Dios. Si quisiereis y oyereis, comeréis lo mejor de la tierra. Si desea ser una vasija de honra en la casa de Dios, puede llegar a serlo de acuerdo con 2 de Timoteo 2, 19 al 21, que lo acabamos de leer. Simplemente debe limpiarse usted mismo de la iniquidad y de la deshonra. ¿Qué dice Juan 3:3? Dios, Jesucristo, ya lo limpió con su sangre preciosa cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador personal. Pero hay algo que le corresponde a usted y que usted debe seguir haciendo de ahí en adelante. La palabra dice que cada uno se purifica al otro. Cada uno se purifica a sí mismo. Cada uno tiene amor, poder y dominio propio para decir no a la tentación, para decir no a la vieja manera de vivir, para decir yo permanezco en santidad, yo permanezco en integridad y por lo tanto estoy dentro de la cobertura del Señor que me permite vivir en honor y en grandeza y disfrutando desde ahora y para siempre del bien de la tierra. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Juan 3:3. Cada uno se purifica a sí mismo. ¿De qué debo purificarme? Y es lo que dice la palabra del Señor. Observen que dice, cada uno se purifica a sí mismo, cada uno se limpia a sí mismo. Dios no lo hará por usted, vuelvo a ser rico. Dios ya hizo su parte. Ahora le corresponde a usted ganar el alma, transformar el alma. De eso hemos hablado harto y de eso se trata esto. Ganar el alma es, después de ser salvos por gracia, ya nos corresponde a nosotros. Al renovar nuestra mente con la palabra de Dios, sabemos que está bien y que está mal, que estaba mal en nosotros, y podemos entonces comenzar a transformar nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, que ahora es conforme a la palabra del Señor. El que robaba, no roba más, ahora trabaja y comparte con el que no tiene.
Eso es transformar el alma, eso es ganar el alma. Y por ello queremos juzgarnos en el tribunal de Cristo. Y eso nos dará una función y una posición en el reino milenial. Entonces, Él ya lo limpió del pecado al momento en que usted nació de nuevo. Romanos 8, del 1 al 2, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor ya lo limpió, el Señor ya lo perdonó, el Señor ya lo justificó, el Señor ya le dio vida eterna. Y usted la recibió cuando aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Efesios 1:7. Todos sus pecados han sido perdonados y Él no se acordará más de ellos. Entonces, usted ya es salvo, usted es sano, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, hay algo que le corresponde ahora hacer a usted, y es mantenerse puro. Depende de usted confesar sus pecados y vivir santo todos los días. El Señor ha perdonado sus pecados pasados, presentes y futuros. Pero si usted en un momento dado cae, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos ¿de qué? De toda nuestra maldad. Así la debemos de tener clara, queridos hijos de Dios, pero no caer en el círculo vicioso al que estábamos acostumbrados. Peco, rezo y empato. Peco, me confieso, empato y sigo en las mismas. No, Señor. Eso ofende. Eso se llama pisar la sangre de Cristo. Ojo con eso. Dios nos limpia cuando confesamos. Pero estas cosas os he escrito para que no pequéis más, dice la palabra del Señor. Muy bien. El Señor entonces le dará el poder. No obstante, usted es el único que puede activar ese poder. ¿Qué tiene que sacar usted de su vida? 2 Corintios 7:1. Así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué tenemos que hacer? Yo le invito, Espíritu Santo, muéstranos, porque a veces nos parecemos ya más al mundo, tanto nos parecemos al mundo como cristianos, que nos parece que muchas cosas que hacemos, es normal, hermano, no tiene nada que ver. Espíritu Santo, muéstranos entonces, ¿a qué no estamos haciéndonos por seguir disfrutando las cosas del mundo, que son tan agradables a la carne, a los sentidos, pero que conducen su final camino? Es perdición y muerte. Entonces, así que amados, puesto que tenemos tales promesas de vivir en honra, en la gloria del Señor, en el propósito del Señor, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Limpiémonos de toda contaminación. 2 Corintios 6, del 14 al 18. No os unáis en yugo desigual. Si hay matrimonios por realizar todavía en este hogar, en esta familia, misión de vida, estamos a su disposición. No os unáis en yugo desigual. Eso no tiene que ver con lo que acabo de decir, ¿no? Yo simplemente acabo de decir que si usted está viviendo un amancebamiento, bueno, ya ese es su esposo, esa es su esposa, necesitamos casarnos, ¿cierto? Pero aquí nos está diciendo es yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión? ¿La luz con las tinieblas? ¿O somos o no somos? ¿Somos de las tinieblas o somos de la luz? No podemos estar con un pie adentro y con un pie ¿qué? Afuera. Siguiente verso. ¿Y qué concordia? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Idolatría. Hay muchas maneras de idolatría, queridos hijos de Dios. Yo les invito a que ustedes hoy hagan un alto y le digan: Espíritu Santo, mira, a veces hemos hecho de nuestro marido, de nuestra esposa, de nuestros hijos, ídolos. Los estamos dañando. Los estamos acabando. El trabajo. Dígale: Espíritu Santo, muéstrame. ¿A qué le estoy dando yo la prioridad en mi vida? ¿Qué es número uno en mi vida antes que tú? Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid del medio de ellos y apartados. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos. Eso no quiere decir que usted de hoy en adelante no vuelva a compartir
ninguno del mundo. No, usted tiene que compartir con Él. Y usted tiene que traerlo para el lado de Jesucristo. Ahora, si usted siente que va bien como que le están jalando para allá, mijito, corra por su vida, apártese, dice el Señor. Dime con quién andas y te diré quién eres. Por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, separados, apartados para Dios. La santidad es la característica y la naturaleza de ser santo. La santificación es ser apartado para Dios. Sed santos como yo soy santo, dice el Señor. Eclesia, ustedes son la iglesia, eclesia, apartados del mundo, apartados para el Señor. Pastor, pero usted ya está rayando, predicándonos de 5 temas, 4 son lo mismo. Queridos hijos de Dios, yo realmente estoy preocupado. Porque yo veo a la mayoría de la iglesia que no estamos, me incluyo, viviendo, disfrutando en grandeza y en honor, en el propósito de Dios para nuestras vidas, espiritualmente, físicamente y materialmente. Como que no la tenemos clara todavía. No nos diferenciamos del común. Como que si no hubiéramos nacido de nuevo, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo está a la puerta de la iglesia. Él dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Está hablando a la iglesia de la Odisea. Jesucristo, en muchos cristianos, aún está por fuera. Y Jesucristo ya viene por su novia, por su amada, por la iglesia. Vamos a ser raptados. Y los que se quedan no serán librados de la hora de prueba que viene sobre esta tierra. Quedarán a merced de la gran tribulación, a merced del anticristo. Y allí ya será mucho más difícil recibir, aceptar, alcanzar la salvación. Hemos hablado de eso bastante y necesitamos, yo creo, que volver a hablar de ello. Entonces, ¿somos o no somos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son sus frutos? ¿Qué está haciendo usted realmente, espiritualmente, por la salvación de usted mismo, de su familia, de sus compañeros de trabajo, de sus vecinos, de sus amigos? Ya Jesucristo lo hizo todo, pero hay algo que le corresponde hacer a usted. Usted debe participar airadamente de la cosecha de los últimos tiempos. Y sabe, la manera más hermosa de hacerlo es con un testimonio vivo, real, en su vida, en mi vida. O cuando el mundo nos mira y dice, yo no quiero ser cristiano porque miren, yo no quiero ser así. Yo no quiero ser ese papá. Yo no quiero ser esa madre. Porque miren cómo trata a su esposo, miren cómo trata a su esposa, miren como padres cómo tratan a sus hijos, miren cómo hijos no honran a sus padres. Así que la manera más impactante y certera y ganadora de compartir el Evangelio es con su testimonio. Las palabras, tilín, y nada de parejas, poco. Pero su testimonio arrastrará literalmente a las personas a los pies de Jesucristo. Estamos viviendo en honra, en gloria y honor. Estamos evidenciando el aroma de Jesucristo, el amor de Cristo, el poder de Cristo, el propósito de Cristo, la nueva manera de vivir en Jesucristo. ¿O seguimos siendo esos cristianos del montón? Que tal vez el Señor todavía está diciendo, oiga, si abre la puerta yo entraré, cenaré y comeré con usted. La palabra, Isaías 1:16. No, Santiago 4:8, ¿no? Santiago 4:8, sí señor. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Buscadme y me hallaréis, dice el Señor. Solo búsquenme y me hallaréis. Acérquense y yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Ese es el bendito problema que nos tiene apartados de la bendición del propósito de Dios. ¿Que somos de qué? De doble ánimo. Ay, arrancamos con una fusilidad y con... Sí, pero ante la primera circunstancia de la vida ya, hasta aquí llegué.
es mejor continúo haciendo las cosas como yo las sé hacer. No, pero esto de hacer las cosas como Dios quiere que haga ahí mismo, se me viene el mundo encima. No, yo mejor. Y me desmayo y continúo viviendo la vida loca, la vida como yo estaba acostumbrado. Usted no puede tener su corazón dividido entre Dios y el mundo. Mira lo que dice el verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Capítulo 1, del verso 6 al verso 8. Usted no puede seguir dudando de la palabra de Dios, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Avancemos. Isaías 1:16. ¿De qué más tengo yo que purificarme? Iniquidad de maldad. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Usted debe hablar allí con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, si yo no estoy mirando la iniquidad, la maldad que hay en mí, muéstramela. O si ya el Espíritu Santo se la está mostrando, es tiempo de que usted empiece a enumerarla, a hacer una lista, para que usted se despoje de todo pecado que lo acecha y pueda caminar, avanzar libremente a la carrera, diría yo, querido hijo de Dios. Dejamos de hacer el mal, y entonces de una vez viene la reprensión del Señor, pero amorosa. ¿Qué dice el verso 16 y 17? Ahí mismo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de ser lo malo. Y el 17 dice, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso tiene que ver mucho con la justicia de Dios. ¿Qué estamos haciendo, queridos hijos de Dios? ¿Estamos amparando a la viuda? ¿Estamos amparando al huérfano? ¿Estamos trayendo esa librita de arroz, de frijoles, esa libra, ese frasco de aceite, con el cual estamos haciendo un mercado, 2, 3 mercados para llevarles a las personas que no tienen que hacer de comer? ¿Estamos viviendo conforme al propósito de Dios, conforme a la justicia de Dios? Cuando vivamos de esa manera, viene la promesa de perdón. Verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, usted y yo seremos restituidos. Versos 26 y 27. Restauraré tus jueces como al principio, y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Sión será rescatada con juicio, y los convertidos en ella con justicia. Pero si usted quiere no escoger purificarse a sí mismo, sino seguir viviendo de la forma en que usted cree que está bien, verso 28. Pero los rebeldes y pecadores aún serán quebrantados, y los que dejan a Jehová serán consumidos. Así por la buena. Segundo de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Usted tiene definitivamente el poder de purificarse a sí mismo. Usted ya no tiene espíritu de cobardía. O sea, el Señor nos está diciendo, el Espíritu Santo, oiga, no sean más cobardes. No sigan amilanándose y adelantándose ante la tentación. Ustedes lo que quieren es sucumbir ante ella para seguir alimentando su carne, sus deseos, sus sentidos. Usted tiene no espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Usted tiene el poder de decirle no a la tentación, de decirle no al pecado, de decirle no a la maldad. A veces estamos viendo el celular y nos llega la imagen de la mujer semidesnuda. Y no nos engañemos, esas imágenes empiezan a llegar es porque eso es lo que estamos buscando. Y el YouTube o el Face inmediatamente ya sabe qué es lo que a usted le gusta y de una empieza a mandarle todo eso. Entonces usted está ahí a un clic de entrar a la pornografía. Miren, la pornografía es tan mala, es tan dañina, queridos hijos de Dios. Son espíritus demoníacos, malignos, satánicos,
a los que usted abre puertas cuando cae en la pornografía. Y ellos tienen garras, literal, uñas que se agarran a su carne, a su mente, a sus emociones, a su voluntad, a su alma, y desgarran así, mire, y por eso son tan difíciles de sacar cuando usted cae en manos de ella. Usted terminará, ay jovencitos, usted terminará para poder tener una erección, para poder tener una relación con su esposa, tendrá que primero meterse media hora de pornografía. Y llegará el momento en que usted no querrá ni siquiera tener relaciones sexuales con su esposa. Usted simplemente querrá más pornografía y masturbación. Ojo, eso está a un clic. Eso está a un clic. Así. Usted ya está metido ahí, abriéndole la puerta a esa demonera, como dice autoridad. Usted está a un clic, querido hijo de Dios, de robar. Usted está a un clic de las drogas. Usted está a un clic de la fornicación, del adulterio, de la laxidia. Pero usted tiene espíritu no de temor, de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. El Señor ya hizo lo que tenía que hacer en la cruz. El Señor ya lo hizo santo, pero a usted le corresponde santificarse, purificarse a sí mismo. Usted tiene el poder del Señor, del Espíritu Santo. Amor, poder y dominio propio. ¿Qué está haciendo con él? ¿Qué está haciendo con él? En las Escrituras no se enseña que Jesús será quien lo saque de la iniquidad, sino que usted necesita apartarse de ella. Debe limpiarse por sí mismo del pecado, y también es necesario que se aparte por su voluntad propia de las falsas tácticas de fe y de otras prácticas sutiles y deshonrosas que muchos creyentes practican. Rey 12, del 1 al 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Puesto los ojos en Jesús, aleluya, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es importante que nos alejemos de toda práctica deshonrosa. Es importante que seamos personas de honra, de grandeza, viviendo una vida nueva que agrada al Señor. Ese es el propósito, hijos. Ese es, y ahí viviremos en honra, en gloria, en grandeza. Estaremos cubiertos por la sombra maravillosa, por la protección del Señor. No nos saldremos de su cobertura al regresar a estas prácticas. Pero cuando usted y yo decidimos creer en la palabra, ponerla por obra en nuestras vidas, entonces podremos disfrutar de todo el plan, de todo el propósito y de toda la producción de Dios. Eso quiere decir que si usted y yo no la estamos disfrutando, es porque nos hemos salido de la cobertura. Porque no nos estamos purificando a nosotros mismos, porque el Señor ya nos dio toda la piedad necesaria para vivir la vida, ya nos fue dada. Pero si quisierais y oyereis y obedeciereis, solamente ahí disfrutaréis del bien de la tierra. No importa que este mundo se ponga de patitas, se pare la cabeza. Miren cómo puede estar haciendo la tormenta más terrible. Pero mientras que los pollitos estén bajo las alas de su mamá, la gallina, allí están seguros. Miren, muchas veces esa gallina queda muerta después de la tempestad. Le cae un palo por ahí en la cabeza y la matan. Pero esos pollitos están guardados, protegidos allí debajo de sus alas. Pasa la tormenta, esa mamá se sacude, levanta las alas y ellos salen campantes como si nada. Pero el pollito que se sale de debajo de la cobertura, debajo de las alas de la gallina de su mamá, sucumbe, muere irremisiblemente. No nos salgamos de la cobertura del Señor. Renunciemos, hijos de Dios, a toda maldad. En el mundo siempre habrá maldad, siempre habrá tentación, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice el Señor. Efesios 4, 17, 32. Efesios 4, 17, 32. Ahí nos saltamos dos citas bíblicas. ¿Nos está cogiendo la tarde? Efesios 4, 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ustedes y yo somos gentiles, pero ahora por Jesucristo hemos sido
injertados, gracias doctora, al pueblo del Señor, a la familia del Señor, ¿cierto? Ya no somos como el resto de los gentiles. Ellos andan conforme al mundo, pero usted y yo no. Que andan en la vanidad de su mente. Siguiente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxidia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué hay que hacer con ella? Despojados del viejo hombre que está viciado, corrompido, dicen otras versiones, conforme a los deseos engañosos. Siguiente, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Renueven la mente, renovemos la mente con la palabra del Señor. Ahí entonces no nos amoldaremos más a este mundo y conoceremos la voluntad de Dios buena, perfecta y agradable. Siguiente versículo, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué es lo que trae justicia y verdad a nuestras vidas? La palabra de Dios. Es necesario renovar la mente con esa palabra para que vivamos en justicia y en santidad. Por lo cual, ¿qué hay que hacer? Hijito, el padre de la mentira es ¿quién? El cachudo, el diablo. Cada vez que la persona decide mentir, se está haciendo hijo de quien lo engañó espiritualmente. Por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. Doble ese brazo, hijito, y vaya, y así usted no tenga la culpa, o así ella no tenga la culpa, vengan, perdónense mutuamente. No se acuesten, que el sol no se ponga sobre vuestro lomo, porque ahí usted le da cabida al diablo. Ahí usted está pensando, ¿cómo me separo de este desgraciado que me dañó la vida, me acabó la vida? ¿Cómo? Ay, ¿cómo la movida? Usted le da cabida al diablo. Por ahí se mete usted, por ahí se mete. Usted cuando se da cuenta está complacido firmando el divorcio. Satanás es muy sutil y él se mete por ahí, lo pone a pensar. ¿Cierto? Y de esa manera podemos, cuando usted perdona, querido hijo de Dios, inmediatamente se le acaba a usted la amargura y puede mirar otra vez a su esposita como la miró ese día que se enamoró de él. Lo mirará como ese día que se enamoró de él. Y entonces podrá acostarse con él feliz y dichoso, y dará gracias a Dios de que están juntos, de que sus hijitos permanecen en ese nido de amor que les brindará la seguridad y la certeza de tener hogares seguros para el resto de sus vidas cuando les toque a ellos. Pero cuando usted y yo, queridos hijos de Dios, le damos un ejemplo contrario a nuestros hijos, ellos nos superarán, ellos lo harán mejor que nosotros. Ya hemos hablado de eso un poquito. No se ponga todo sobre nuestro campo, queda algún versículo ahí. Ni dé lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida, ojo con eso, porque es que estamos cayendo en esa trampa tan sutil del enemigo. Y es que no, es que esa es mi cultura, yo crecí, nací así, yo no puedo hablar de otra manera. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Eso es muy importante, a mí me pasa mucho eso. A mí, es decir, uno como que siempre está poniéndole el doble sentido a las palabras, a las frases, a las situaciones. Y por ahí para pensar que te va metiendo. Y usted cuando se da cuenta está metido en camisa de 12 varas. Y no contristéis, cuando nos portamos de esa manera, contristamos el Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Versos 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, ojo, cristianos, pero a veces evidenciamos amargura. Ay, Señor, uno ve pasar a la persona y se le ve de arriba abajo la amargura, la desazón que lleva, que carga, que arrastra esa persona. La amargura es fruto de no perdonar y de no pedir perdón a quien hemos ofendido. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ese pedacito se parece a muchos hogares, ¿no? Cristianos. Gritería, maledicencia. Ojo con eso, hijos de Dios. Ojo con eso. Hemos sido llamados a vivir en grandeza, en honra, no agarrados como perros y gatos.
Antes de benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Aleluya, gloria a su santo nombre. Queridos hijos de Dios, terminemos. Mientras usted viva de esta manera, usted vivirá en honra y en gloria, porque está cubierto bajo las alas del Señor y podrá recibir toda su provisión. Toda su provisión. Por lo tanto, usted no caerá, no resbalará jamás. Segundo de Pedro 1, del 3 al 7. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué nos dio el Señor? Todas las cosas por su divina piedad, para que usted y yo las disfrutemos desde ahora y para siempre. Mientras usted viva honrando al Señor en obediencia, en santidad, en integridad. Ojo, no estamos diciendo que alcanzamos la salvación por vivir así. No, somos salvos por gracia y fruto de ser salvos por gracia, vivimos una vida ahora en santidad, en integridad, que bendice al Señor que nos salvó. ¿Cierto? Somos salvos por gracia para vivir en buenas obras y poderoso Dios para hacer también en nosotros toda la gracia, a fin de que teniéndolo todo, todas las cosas, suficientemente, espiritualmente, físicamente y materialmente, vengamos a abundar en buenas obras. Eso es así. Entonces, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido ¿qué? Dadas por su divino poder. Usted y yo estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Jesucristo en lugares celestiales, muy por encima de todas las penurias que se puedan vivir sobre esta tierra, porque aún estamos sobre esta tierra, pero no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía es ¿qué? Celestial. Aleluya, gloria al Señor. Entonces usted puede disfrutar de todo ello, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por la gloria y su excelencia. La necesidad de transformar nuestra mente, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hay que hacer algo para vivir en esta condición tan hermosa, huir de la corrupción. Entonces, mi Dios pues habrá suplido todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Por eso serán conocidos en que os améis los unos a los otros. ¿Cuándo lo creen así? Pongámonos de pie, hijos de Dios, y terminemos en oración. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Conmigo. Mas yo soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo, que en otro tiempo no era pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero ahora he venido a alcanzar misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito, bendito, bendito. Padre, te damos gracias por tu gran amor. Te damos gracias por tu provisión. Te damos gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Él nos trajo salvación. Él nos trajo vida. El adversario vino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vida con propósito, una vida con significado, una vida en grandeza, en honor. Gracias, Señor. Porque ahora seremos los mejores esposos, los mejores padres, las mejores esposas. Ahora, Señor, te adoraremos y lo evidenciaremos llevando una vida de testimonio, una vida que me cubre, me mantiene las puertas de los cielos abiertas. Señor, una vida nueva, en santidad, en integridad, en amor, en abundancia, en salvación, en sanidad, cuidando una salvación tan grande. Y con nuestro testimonio, todos los que nos has dado, toda nuestra área blanco, será impactada de tal manera que ni uno se nos perderá. Todos, por nuestra nueva manera de vivir, querrán recibirla y disfrutarla
disfrutarla. Y por eso nos preguntarán, ¿qué hace usted? ¿Qué come usted? ¿Qué está recibiendo? Y usted podrá decirle, muy sencillo, tengo a Jesucristo, al Hijo de Dios. Él vino, Él me perdonó, Él me justificó, Él me dio una posición correcta. Estaba condenado a muerte, pero ahora tengo vida eterna. Estaba condenado a la enfermedad y a la muerte, pero ahora tengo vida y tengo sanidad. Estaba condenado a pobreza, a ruina, porque el adversario vino para matar, matar y destruir. Pero tú, Señor Jesucristo, siendo rico, te hiciste pobre, para que yo disfrutara de la abundancia. Y Dios pues ha suplido todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo con un propósito. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y poderoso es Dios para hacer cada uno de ustedes toda gracia, a fin de que teniéndolo todo, todas las cosas, suficientemente, vengamos a abundar en buenas obras. Te damos gracias, Señor. Ahora, no podemos disfrutar del bien de la tierra. También tenemos deberes como cristianos. De eso particularmente trató el tema. Usted sí puede disfrutar de todo el bien de la tierra. ¿Cuándo? Cuando escucha, obedece y actúa en la palabra de Dios. Ya todo le fue dado, pero hay algo que le corresponde hacer a usted, y es creer en la palabra, confesarla y actuar en ella. No solo tinín y nada de paletas, no, hijos de Dios. No es solo decir, pero no hacer, no. Hay que morir a nosotros mismos para que la vida de Dios, la vida de Jesucristo, florezca y dé mucho fruto en nosotros y a través de nosotros. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad.